Buenos días y bienvenidos a este video. Mi nombre es Alexander Gómez, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas de Computación de la Universidad Nacional y hoy en este pequeño video tutorial les voy a explicar lo que es un array o un arreglo o una lista. Como su mismo nombre lo indica, un array o una lista es una lista de elementos que pues son variables en sí mismas que contienen diversa información. Esto lo podemos pensar como una librería de textos y de tomos, donde tú tienes en tu biblioteca tus libros ordenados. Cada uno puede ser totalmente diferente dependiendo de lo que contenga, pero están dentro de una sección o categoría que es nuestra librería, en este caso nuestro arreglo. Cada libro es una posición dentro de la librería. Como ocurre con los arrays o arreglos, nosotros tenemos que el elemento número uno, en nuestro caso lo vamos a llamar elemento cero. ¿Por qué? Porque en la mayoría de lenguajes de programación los arreglos empiezan desde el cero. ¿Y cuál es el último? Pues el último elemento es nuestro elemento n-1. ¿Qué quiere decir eso? Que si en nuestra librería nosotros tenemos 20 libros, como estamos enumerando desde el cero, entonces mi último elemento, mi librería tiene 20 libros, es n-1, entonces mi último libro sería el libro número 19, porque estoy enumerando empezando desde el cero. Para llamar los elementos de un array se coloca su posición dentro de la lista y eh, eso nos da el elemento. Cada elemento puede ser una variable totalmente diferente. Así como un elemento puede ser un número entero 1, el siguiente elemento puede ser una cadena de texto de números del 1 al 2. ¿Cómo puede ser que el siguiente elemento sea un número real, como por ejemplo 1,6, que es un número decimal? ¿Qué ocurre? Así como en nuestra librería, yo tengo todos mis libros, cada libro que yo tenga puede ser totalmente diferente. Puede ser que yo tenga en mi estante un libro de Kant, al lado de uno de Nietzsche, al lado de uno de economía, o tenga un libro de literatura, o tenga un manga, etcétera. Todos son diferentes. Sin embargo, todos están dentro de mi librería y lo más importante es que yo conozco cuál es su posición y yo puedo hacer lo que yo quiera con estos elementos. Todo lo que se ocurran y más, dentro de ciertas características. Primera característica, no me puedo pasar de los libros. Es decir, si yo quiero reordenar mis libros, yo voy a utilizar los 19 libros que tengo en mi librería y los reorganizo. Pero lo que no puedo hacer es reorganizar más de mis 19 libros, porque no tengo libros, no tengo más, ¿sí? Pero supongamos que tú si en tu librería tienes 19 libros y los vas a cambiar de una librería a otra que tiene 20 espacios, pues te va a quedar sobrando un espacio. Lo mismo ocurre con los arrays. Tú no puedes hacer operaciones que superen el máximo número de libros que tienes, porque normalmente te sobra un espacio. Esos son errores de indentación. ¿Qué ocurre? Pues sencillamente que estoy buscando un elemento que no existe. Si yo trato de reorganizar mis 19 libros utilizando 20 espacios, va a quedar un elemento vacío porque hay un libro que no tengo y no existe. Luego, finalmente, todas las operaciones que tú quieras hacer, las puedes hacer. Puedo reordenar mis libros, ordenarlos de mayor a menor, buscar ciertos libros, ordenarlos por características, como que por ejemplo primero coloco los verdes y luego los rojos y etcétera. Finalmente tenemos que para poder leer libro uno por uno dentro de mi librería, entonces yo tengo que hacer el mismo movimiento muchas veces. ¿Cuál es ese movimiento? Pues sencillamente sería que me acerco a mi librería, saco el libro, leo el título y luego lo coloco. Luego sigo con el siguiente libro, hago lo mismo y lo coloco. ¿Qué ocurre? Ahí estás repitiendo acciones. Para poder pasar toda mi librería con mis 19 libros, entonces para saber los títulos de cada uno y leer su contenido, entonces tengo que repetir la misma acción todo el tiempo. Me levanto, cojo el libro, leo el título, lo coloco en su puesto. Sigo con el siguiente. Cojo el libro, leo el título y lo suelto. Y así hago esa misma acción 19 veces. Eso es lo que ocurre en los lenguajes de programación para poder leer un array. Tú lo que haces es un ciclo. El ciclo, ¿qué es lo que está haciendo? Él es una acción que se repite. Eso es un ciclo. Entonces, yo a mi acción que se repite, que es mi ciclo, yo le digo, quiero saber qué es lo que yo tengo en mi array o en mi libro, cuáles son esas variables. Y él, simplemente el computador va a ejecutar eso y va a decir, bueno, yo tengo
mi elemento número uno, lo leo, te lo muestro, es este y sigo con el siguiente. ¿Qué ocurre? Si tú al computador le dices, hazme esto 20 veces, pero tiene 19 espacios dentro de tu array, cuando llega al último va a decir, oye, pero aquí no tienes nada. Esto no existe y te da error. Porque, así como tus libros, cuando llegas al 19 y vas a leer el 20, ese espacio que queda ahí es un libro que no existe. Y entonces tú quedas como, por más de que intente, no voy a poder dar ninguna información porque no tengo nada. Y de la misma manera, todo lo que tú quieras hacer con toda tu librería, tienes que repetirlo utilizando ciclos. Muchas gracias, soy Alexander Gómez y este fue un video tutorial para la clase de programación de computadores.